Mateo 21, del 1 al 11, dice así la palabra de Dios. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Inclinen su rostro y acompáñenme a orar a nuestro Dios. Padre bendito, tú que estás en el cielo, soberano, y sobre él gobiernas. Tú que eres tan tremendo, tan grande, tan todopoderoso y sublime. En tu infinita bondad y misericordia dispusiste relacionarte con nosotros, seres humanos hechos a tu imagen, pero caídos, muertos en nuestros delitos y pecados, y en tu bondad tú determinaste darnos tu revelación, venir a mostrarte por medio de nuestro Señor Jesucristo, y por medio de él esta mañana nosotros podemos tener acceso ante ti. Gracias, Padre, porque cada vez que nos acercamos a ti y contemplamos tu santidad, tu pureza, queda expuesta nuestra imperfección, nuestro pecado, nuestra necesidad de ti. Padre, yo te quiero rogar que en ese mismo sentir, que esta mañana vengamos con hambre y sed de ti, para conocerte más, para aprender más de tu palabra, para poder interiorizarnos más en lo que tú nos muestras. Padre, te ruego que cada uno de los que estamos acá podamos ser exhortados, confrontados y también animados en función a lo que tu palabra nos quiere mostrar. Dios mío, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y de juicio a todo aquel que aún no le ha resplandecido la luz de Cristo. Padre, yo te ruego humildemente, también como pastor, que me des la sabiduría para poder proferir palabras que son de acuerdo y conforme a tu voluntad. Padre, elimina todo aquello que es ajeno al texto y permíteme exponer tu verdad claramente de una manera sencilla, y también que tu Espíritu Santo sea quien obre en cada uno de nosotros, mostrándonos qué es lo que tú quieres de nosotros esta mañana. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como lo saben, en la próxima semana se celebra la famosa Semana Santa, fecha que cada vez se convierte más en un día festivo sin sentido, a la vista de las personas comunes y corrientes que practican y que se aprovechan de alguna manera de él. Ciertamente, para muchos este día, el próximo domingo, Semana Santa, es el primer festivo del año, y eso produce obviamente gozo en aquellos que ven ahí una oportunidad de realizar algún tipo de actividad, de hacer un tipo de viaje, etcétera. Para otros, en particular los más pequeños, es un grato momento para buscar y comer huevos de chocolate, como si los conejos pusieran huevos. La verdad es que es necesario que nosotros como Iglesia de Cristo sepamos, comprendamos qué realmente significa la Semana Santa. Por eso que esta semana y la próxima vamos a estar hablando sobre 2 eventos importantes al final de la vida del Señor Jesucristo. Vamos a estar hablando de ello para que conozcamos en realidad qué es lo que significa eso. ¿Qué significa Semana Santa? ¿Qué tiene que ver con Semana Santa? ¿Acaso eso implica que no debemos comer carnes rojas, sino simplemente debemos cambiar nuestra dieta a una dieta de productos del mar? Llámese mariscos, moluscos o peces. ¿Significa eso acaso la Semana Santa?
¿Tiene que ver acaso la Semana Santa con que la programación habitual de la televisión cambia y ahora ponen durante un día o 2 días películas con contenido que aparece en la Escritura? ¿Tiene que ver el chocolate, los huevos de chocolate con eso? Hermanos míos, es necesario que comprendamos que la Semana Santa nada más hace alusión directa a una persona, y esa es la persona de Jesús. La persona de Jesús y su obra en la cruz en favor de cada uno de aquellos que humildemente viene delante de Él, reconociendo sus pecados y sabiendo que Él puede librarnos de esa esclavitud y puede darle eterna redención. Esa es la Semana Santa, eso es lo que significa, hermanos míos. La Semana Santa recuerda cómo que Jesús fue crucificado, muerto, sepultado para traer salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Es Él quien pagó nuestros pecados. Y esa es el elemento máximo y cúlmine de esta fecha que nosotros celebramos y que para aquellos que somos cristianos debiese tener más sentido aún. Hermanos míos, hoy día vamos a estar hablando de un suceso que acabamos de leer sumamente relevante, que es la conocida entrada triunfal. Es necesario también que comprendamos que esto se da en un contexto. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo es la famosa entrada triunfal? Por eso quiero invitarle a que hagamos un pequeño ejercicio mental y podamos disponernos a imaginarnos qué era lo que estaba sucediendo esa semana. El ministerio del Señor estaba llegando ya a su punto máximo. Días anteriores había estado en una ciudad llamada Betania, la ciudad donde vivían sus queridos amigos Marta, María y sobre todo Lázaro. Él había llegado a esa ciudad producto de que le habían informado que su buen amigo Lázaro había muerto. Él tomó a sus discípulos y llegó a Betania. Y en Betania realizó uno de los milagros más maravillosos de todos los que había realizado, que era la resurrección de Lázaro. Al cuarto día, cuando ya no había ninguna esperanza de que éste pudiese estar vivo. El cuarto día desde la concepción judía era el día en el cual el espíritu abandonaba definitivamente el cuerpo. También era el día cuando el cuerpo ya empezaba a heder, empezaba a oler mal. Cuando ya no había esperanza alguna en la cual Lázaro pudiese estar vivo, Cristo viene, se para fuera de la tumba y lo llama. Dice, Lázaro, ven fuera. Y en ese contexto es que Lázaro aparece, hay gran alboroto, gran alegría. Y en ese preciso momento, luego de haber pasado por la casa de Simón el leproso, donde fue celebrado por parte de las personas de Betania, él toma a sus discípulos y emprende su último camino, su última visita, vivo a la ciudad de Jerusalén. Ese es el contexto en el cual se da esto. Jesús iba de camino de Jericó a Jerusalén a celebrar esta festividad tan importante. Para aquellos que no saben, la Pascua es la primera fiesta establecida por Dios aparte del día de reposo. La Pascua conmemoraba aquel momento en el cual Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y año tras año se celebraba esa festividad y era una de las festividades junto con la fiesta de los tabernáculos y también Pentecostés, a las cuales era prácticamente obligatorio que cada uno de los varones, sobre todo, asistieran a dichas fiestas. Es por eso que Jesús se dispone junto a sus discípulos a ir a la ciudad de Jerusalén y yendo camino a Jericó, habiendo pasado luego por Betania, a 3 kilómetros aproximadamente estaba Betania de Jerusalén, emprende el camino para llegar a Jerusalén. En aquel entonces, hermanos míos, se estimaba que la población flotante de la ciudad de Jerusalén, producto de la festividad, alcanzaba más del 1.000.000 de personas. A los que han tenido la oportunidad de ir allá, conocen quizá que la ciudad de Jerusalén no es muy grande. Y la verdad es que una cantidad como del tamaño de 1.000.000 de personas es imposible. Por esa razón se daba un edicto en aquel entonces para poder extender la ciudad, los límites de la ciudad. De manera que cuando llegase la fiesta, aquellos que no podían estar en el corazón de la ciudad pudiesen cumplir con el mandato de estar en Jerusalén, ya que se les extendían los límites. Y eso era lo que se daba en esa fiesta. Ahora bien,
vemos nosotros y nos encontramos con un elemento muy maravilloso. Todos aquellos que leemos este relato claramente nos conmovemos porque de alguna manera vemos cómo es que Israel, el pueblo de Dios, está recibiendo a su rey. Eso es básicamente lo que uno logra ver aquí. Vemos a Jesús entrando, montado en un burrito, y vemos elementos que aparecen acá que es necesario que nosotros notemos. En primer lugar, dice que las personas, mientras él iba avanzando, entrando a la ciudad, dice que tendieron sus mantos sobre el camino. El manto, querido, no era una prenda de mucho valor en lo que respecta a lo económico. Sin embargo, el manto era parte fundamental de la vestimenta de un judío de aquel entonces. El manto era aquello con el cual él dormía. El manto era básicamente la frazada que empleaban ellos para poder cobijarse durante la noche. De manera que, pese a que era una prenda sumamente, llamémosla, no tan fina, no tan pulcra, era importante para las personas. Y vemos acá que ellos, al comprender que era Jesús quien estaba pasando, tendieron y tiraron sus mantos sobre el camino. Otra cosa, otro elemento importante que nosotros vemos aquí, es que ellos decían, cortaron las ramas de árboles y las tendían en el camino también. No solamente echaban sus ropajes, sino que también cortaban ramas y de alguna manera para llamar la atención y recibir a este hombre que estaba entrando ahí. Otro elemento importante que aparece acá es que ellos aclamaban diciendo algo, y note bien esto, por favor. Decían, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es curioso porque ese cántico o esa entonación, esas palabras que estaban diciendo ellos eran sumamente importantes. Sumamente importantes. Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos ahora. O más bien, podría también decirse o traducirse como sálvanos, te lo imploramos. Hosana es un ruego del corazón del pueblo que está a la espera del Mesías que había de venir y que iba a salvarles. Ese era el cántico que ellos estaban entonando, Hosana. Y después continuaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Curiosamente, la alusión al Hijo de David es también relevante. ¿Qué significaba que ellos dijeran al Hijo de David? El Hijo de David era el título o el nombre que se le aplicaba al Mesías que ellos estaban esperando. Ellos esperaban al Mesías y sabían que el Mesías iba a ser descendiente de David. Ellos estaban haciendo alusión a la promesa que Dios había hecho a David, que nunca iba a faltar alguien en su trono y que en particular iba a venir uno de sus descendientes que tendría el reinado por siempre. En segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 13, aparece esta promesa que Dios está haciendo aquí a David. Dios le dijo esto, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Esa era la alusión al Hijo de David que estaba haciendo aquí, este cántico que nosotros vemos, que salía de la boca del pueblo. Qué hermosa imagen. El pueblo de Dios recibiendo al Mesías. Toda la ciudad se conmovió, incluso dice el pasaje. Lo más tremendo de todo es esto. Este paisaje, este panorama que se ve tan hermoso, tan bonito y que claramente nos conmueve. ¿Quién de ustedes no ha visto alguna película al respecto donde aparezca esta imagen y no se siente conmovido? Sin embargo, el mismo pueblo que estaba gritándole Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, 4 días después estaban aclamando el nombre de Barrabás. El mismo pueblo que gritaba a gran voz, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando le preguntó Pilato, ¿qué voy a hacer con este Jesús? Gritaban, crucifícale. Ahora es tremendo esto. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Por qué hubo un cambio tan radical entre un recibimiento tan ameno, tan respetuoso, tan cariñoso como el que le hicieron, a lo que se dio tan solo 4 días después?
Esta situación entendemos que ocurrió muy probablemente el día domingo, la semana antes que Cristo fuese sacrificado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en 4 días? Y la respuesta a ese interrogante es sumamente sencilla. Lamentablemente para ellos, según dice el mismo versículo 10 y 11, Jesús no era el Mesías. Ellos dijeron eso. Ellos pronunciaron esas palabras, le dieron la bienvenida, rogaron por su salvación, pero ellos no creían que Él era el Mesías. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios. Cuando se preguntan, ¿quién es este? Ellos decían, Él era Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para este pueblo general, el grueso del pueblo, Él no era más que un profeta de Galilea. Lo aclamaron, lo siguieron, echaron ramas a su paso, pero ellos no sabían quién era aquel que iba montado en aquel burrito, en aquel pollino. De la misma manera pasa eso hoy en día, hermano. Hay mucha gente que dice seguir a Cristo. Hay mucha gente que incluso va a misa, gente que se golpea el pecho, gente que va a procesiones religiosas como los Vázquez, en el norte, la Tirana. Asisten al Domingo de Ramos hoy día mismo en otros lugares. Incluso hay personas que están sentados esta mañana, que al igual que esas personas, pueden decir con sus labios, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, y no reconocerle como Cristo. Y eso es terrible. Eso es terrible. Ahora bien, esta mañana nos hemos concentrado en definir y responder a la pregunta que el mismo pasaje hace. En el versículo 10 termina diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la misma sección que nosotros acabamos de leer responde a ese interrogante. ¿Quién era este? ¿Acaso era tan solo un profeta? Dentro del grupo que seguía esta caravana que estaba entrando a Jerusalén, podemos nosotros reconocer básicamente 3 grupos distintos. Dentro de toda esta multitud que gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, nosotros podemos encontrar 3 grupos. Los primeros eran aquellos que eran los residentes de Jerusalén. Y es necesario concentrarnos en ellos también. Ellos eran los que estaban de alguna manera ahí esperando. Ahora, el cántico Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, la verdad es que nunca fue una respuesta al hecho de ver a Jesús entrando. Y eso es tremendo porque nos rompe de alguna manera el panorama. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? La gente ve que viene Jesús entrando en un pollino y dice, ¡ahí viene el Mesías! ¡Hosana, Hosana! Y recibámoslo. Pero eso no fue así. Y en ese tiempo, en esa festividad de la Pascua, cada vez que los peregrinos llegaban a Jerusalén para la celebración de la fiesta de la Pascua, el pueblo que estaba, los habitantes de Jerusalén, cantaban a los peregrinos esta canción. Cantaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por tanto, ellos no estaban esperando a Jesús y haciendo eso por Jesús. Ellos estaban cumpliendo simplemente con la tradición. Ese cántico que nosotros vemos ahí se llama el Jalel. Y el Jalel es un compendio que consiste entre los Salmos 113 al Salmo 118. Es precisamente en el Salmo 118 donde aparece esta expresión, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Por tanto, para los habitantes de Jerusalén, Jesús no era más que un peregrino que venía a la fiesta. Ahora ya todo empieza a calzar. Ahora comenzamos a comprender por qué razón es que 4 días después de decir eso ya lo estaban crucificando. Ellos simplemente vieron a Jesús como un peregrino especial porque venía con una caravana más o menos considerable y también porque venía montado en un pollino. Era normal en ese tiempo que la gente entrase por las puertas de Jerusalén simplemente caminando. Pero él venía montado en un pollino, por tanto, evidentemente a los ciudadanos de Jerusalén les llamó la atención. Pero eso no los llevó a ellos a considerar siquiera
de que él era el Mesías que estaba llegando a cumplir con su misión. Vemos nosotros ahí entonces eso. Para los habitantes de Jerusalén, él era uno más. Él era uno más de los muchos peregrinos que estaban llegando a la ciudad. De la misma manera que esos habitantes de Jerusalén, hay muchas personas, hermanos míos, que ven a Jesús, saben de Jesús, saben que es un profeta, lo reconocen como tal, pero no ven diferencia entre Jesús y Mahoma. No ven diferencia entre Jesús y Buda. Tú le preguntas a ellos quién es para ellos Jesús y simplemente dicen es un iluminado más de los muchos que ha existido en el mundo. Muchas personas han oído hablar de Jesús, pero para ellos es uno más de la caravana que viene entrando a la ciudad. Por esa razón lo mataron, porque en él no encontraron nada más que eso, un simple peregrino. Hay personas, hermanos míos, que pueden tener simpatía con el cristianismo. Hay personas que pueden decir, no, si yo soy cristiano, pero en realidad obrar totalmente distinto a lo que el cristianismo enseña y profesa. Hay personas que no tienen problema en que tú seas cristiano siempre y cuando no confrontes su pecado, siempre y cuando no lo llames al arrepentimiento. Porque cuando lo llamas al arrepentimiento y cuando confrontas su pecado, terminan gritando, crucifícale. Pero esto es sumamente peligroso porque son personas que sabían de Jesús. Jerusalén fue la ciudad que menos Jesús visitó. Su ministerio, el grueso de su ministerio fue llevado a cabo en Galilea, en Capernaum y en oportunidades, según lo que nos muestra Mateo, también fue a la región sirofenicia. Pero básicamente, Decápolis también, pero básicamente el ministerio del Señor Jesucristo se concentró en Galilea. No fue él a Jerusalén, salvo las oportunidades que tuvo que ir obligatoriamente para cumplir con el rito del judaísmo. Por eso es que para ellos no era más que un simple peregrino. El segundo grupo de personas que nosotros vemos en esta multitud que también gritaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron aquellos que venían con Jesús desde Galilea. Son aquellos que venían con Cristo, habían visto lo que días atrás había realizado en Betania, resucitando al mismísimo Lázaro de la muerte después de 4 días. Ellos también venían, estaban en esa caravana y ellos también decían, Hosana, bendito Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, pero para ellos esa expresión ya era un poco distinta. No era simplemente un cántico que se le daba a los peregrinos. Ellos de alguna manera estaban diciendo y pensaban que aquel que venía podía ser el Mesías que Dios había prometido. Ellos habían visto sus portentos, habían visto cómo había resucitado al mismísimo Lázaro y ellos estaban ahí. Caminaron aproximadamente 3 kilómetros de distancia para llegar desde Betania a Jerusalén, acompañando a Jesús en ese momento tan sobresaliente del relato de los evangelios. Ellos veían a Jesús como un profeta de Dios. Ellos lo veían como un enviado. Ellos veían que junto con Juan el Bautista, de alguna forma, este profeta era aquel que había roto el silencio que Dios había llevado a cabo por aproximadamente 300 años. Ellos reconocían a Jesús, pero para ellos probablemente Jesús no era más que un profeta. Por esa razón, 4 días después, se suman al grupo de gente que ya vivía en Jerusalén y gritan, crucifícale. Hay personas que dicen seguir a Cristo, que ven lo que Él hace, que son bendecidos con las cosas que Dios hace en su misericordia, en su bondad. Sin embargo, son como la semilla que cayó entre pedregales, que a la hora de venir la persecución por causa del nombre, toman su maleta y se van. Aquí vemos un grupo de simpatizantes que fue mucho más allá con Jesús. Le siguió. Y probablemente ese Hosana tenía un tenor distinto al que tenía el Hosana que cantaban los habitantes de Jerusalén. Sin embargo, ellos no estaban siguiendo verdaderamente a Cristo. De la misma manera, hoy hay personas que encuentran coherente el cristianismo. Son simpatizantes, son amigos
Hoy, ¿sabéis qué? Yo encuentro que es bueno lo que ustedes enseñan, porque en realidad ética y moralmente hace personas buenas. Así que yo estoy de acuerdo en realidad con lo que ustedes piensan. Pero a la hora de seguir a Cristo no son capaces de hacerlo. Porque son semilla que cayó en pedregales. Brotó pronto, al parecer, pero no había fruto en ellas y se secaron porque no tenían profundidad de tierra en su corazón. Su corazón no era un corazón para recibir a este Jesús y verdaderamente proclamar que Él era el que había venido a salvarles. Él era el Mesías que había de venir. El tercer grupo que nosotros encontramos, hermanos, son los discípulos del Señor. Para esto sí que el cántico que estaban realizando, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, tenía otro sentido. Para ellos sí que lo habían entendido como tal. Dice el texto que ellos fueron los primeros que tomaron sus mantos y los pusieron sobre estos animalitos, sobre esta asna y sobre su pequeño pollino, ese pequeño burrito. Ellos comprendieron que aquel que venían siguiendo era digno de ser atendido por ellos. Por esa razón es que ellos hicieron eso. Ellos pusieron sus mantos para que Jesús montara al pollino en un acto de reverencia ante aquel que los había llamado hace unos cuantos años atrás a seguirle. Esos son los tres grupos que nosotros vemos en este relato, hermanos. Y la verdad es que muy probablemente en esta mañana hay muchas personas que podrían ser considerados en los distintos grupos. Quizá aquí hay muchas personas que son simpatizantes con Jesús. Son simpatizantes de su enseñanza, pero verdaderamente no le han seguido. Puede que esta mañana aquí haya personas que ven a Jesús como uno más de muchas opciones. Total, Dios es Dios. Para los musulmanes es Alá, para los cristianos es Jesús, para los brahmanistas puede ser Krishna, da lo mismo. Es uno más de las muchas concepciones de la deidad que pueden haber. Puede que esta mañana aquí hayan personas que están en esa condición. Y a la vez también puede que hayan verdaderos discípulos. Aquellos que han comprendido su incapacidad de ser gratos delante de la presencia de Dios. Aquellos que se arrepienten día tras día por sus pecados. Aquellos que reconocen que sin Cristo, la verdad, sus vidas serían miserables. Porque iríamos de mal en peor y de mal en peor. Esas son las tres personas que habían ahí en esa situación y que probablemente esta mañana también hay. ¿Cómo ves tú a este hombre? ¿Quién es ese para ti? ¿Es uno más? ¿Es una opción entre muchas? ¿O verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Realmente es aquel que puede salvarte ahora? ¿Realmente es aquel que puede darte redención? ¿Es el Hijo de David, el Mesías prometido? ¿Quién es para ti él? ¿Quién es este para ti? Y es en ese mismo sentir que he dejado la respuesta para el final. Y la respuesta está en la primera parte de este pasaje. Lo primero que nos dice aquí este texto es que este hombre era el Mesías. Jesús era el Mesías. El hecho de entrar en la ciudad montado sobre un pollino era una alusión directa a una profecía que Dios había hecho hace más de 550 años antes al profeta Zacarías, donde dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aquel que estaba entrando, hermanos, era el Mesías. Era el rey. Zacarías 9 es enfático en decir, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti. Era el rey de Israel, aquel que estaba entrando. Pero para algunos simplemente era un peregrino más. Para algunos simplemente era un buen profeta. ¿Quién es para ti? ¿Acaso es el Mesías?
¿Acaso es el rey? ¿Quién es para ti Jesús? El segundo elemento importante, hermanos, que nosotros vemos acá, es que muestra que Cristo es el Dios que todo lo sabe. Y es curioso esto porque muestra cierto relato en el momento en el cual Él le ordena a sus dos discípulos que vayan a Betfagé, que apenas entren en la ciudad van a encontrar a una burra, a una asna, ¿cierto? Con su pollino al lado. Jesucristo sabía eso. Algunos piensan que en realidad Jesucristo antes de llegar a la ciudad había convenido con el dueño del burrito, de los burritos, para ver si se lo facilitaba para poder hacer ingreso de eso. Eso es lo que piensan algunos. Algunos entienden también de que en realidad cuando los discípulos llegan, desatan el asna y las personas que estaban ahí, sirvientes de la casa donde estaba el burrito, le preguntan, ¿qué haces con el burrito? Ellos le respondieron, el Señor lo necesita. Entonces algunos dicen, en realidad los sirvientes de la casa comprendieron que el dueño del burro lo necesita, que justamente no estaba ahí. Entonces eso es lo que significa, dicen algunos. Hermanos míos, esas son patrañas. ¿Saben qué significa esto? Esto significa que Jesús todo lo conoce. Eso significa que Jesús sabía el momento preciso, que en ese momento, en esa ciudad, había un burrito, junto con su madre. Y alguna revelación especial se le había dado al dueño y a las personas que estaban ahí para que cuando llegase y sucediese eso, ellos respondieran de esa manera. Dios obró de una manera providencial ahí. Dios conoce todo y Jesucristo es Dios. Él sabía todo, Él sabía lo que iba a pasar. Por eso Él va y envía, y ahí es interesante el imperativo que aparece ahí. Dice, vayan y tráiganme. Pareciera que es un condicional. Oye, si las personas le preguntan qué están haciendo con el burro, ¿ustedes qué van a hacer? Dígale que el Señor lo necesita. Pareciera que fuera un condicional, pero en realidad no. Jesús le está diciendo al pie de la letra todo lo que ellos tenían que hacer. Jesús sabía todo. Jesús conocía el corazón, dice el relato del Evangelio, y Él no necesitaba que nadie le dijera nada porque Él conocía lo profundo del corazón. Él sabía cuando los religiosos estaban murmurando dentro de sí para objetar lo que Él decía. Jesús conocía sus corazones. Él no tenía necesidad de que nadie le dijera nada. Hermanos, ese Jesús que venía entrando era el Mesías y era el Dios que todo lo conoce. No era un simple peregrino, no era simplemente un profeta más, era el Mesías prometido que había de venir. En tercer lugar, este pasaje dice algo tremendo, hermano. Cuando le preguntaron a estos hombres a la hora de ver cómo los discípulos desataban el pollino, Jesús les dijo, si les preguntan qué están haciendo, ustedes digan, el Señor lo necesita. Este hombre que entró montado en esos burritos era el Señor. ¿Sabe usted lo que significa el Señor? Ahí no dice un Señor, dice el Señor. No se está refiriendo simplemente a un dueño, a alguien acaudalado, a un rey. Se está refiriendo al único rey. Él estaba diciendo que Él, el Señor, el Rey, el Mesías y el Creador de todo, estaba exigiendo esa asna y su pollino. Hermanos, eso es lo que vemos acá. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener ante este interrogante. ¿Quién es este? Es el Mesías, es el Rey, es el Señor. Eso es. Esa es su identidad. Él es el Señor. Y no tan solo es el Señor porque manifiesta su señorío, su dominio, su control, su autoridad. Él exige lo que es de Él. Él no dice, préstenme el burrito, tráiganme el burrito. Él es el dueño. Y hay muchas personas, incluso aquí sentadas, que no entienden lo que significa que Dios es Señor. Dios es Señor, eso significa que Él es el dueño de tu vida. Santiago lo dice, oiga, no digan ustedes mañana haremos esto o aquello. Ustedes tienen que decir, si Dios quiere haremos esto o eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Señor. Dios es tu dueño. Tú no te perteneces a ti. Por el solo hecho de haber sido creado en este mundo, tú te debes a Dios. No es que yo hago lo que quiero, no, tú te debes a Dios.
Es que no quiero hacer mi voluntad. Vas a tenerte las consecuencias. Si yo pinto un cuadro, yo hago lo que quiero con ese cuadro, porque yo lo hice. Lo hice con un propósito, lo hice con un objetivo, y cuando no cumple el objetivo, no me quedó tan bien, en realidad no cumple con lo que tenía que hacer, lo puedo eliminar, porque soy el que lo hice. Por el solo hecho de ser Señor, Él puede hacer lo que quiere contigo. Esa es la concepción genuina del señorío. Por tanto, tus planes no tienen que ser tus planes. Es la voluntad de Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, para su gloria. Cuando tengas que preguntar, hacer preguntas, ¿por qué voy a hacer esto? Para la gloria de Dios, porque Él es mi Señor. Sobre todo, estoy hablando solamente en el hecho de ser creado por Dios, pero si tú eres cristiano, si tú realmente has confiado en Él, has puesto tu fe en Él y Él te ha salvado, más aún todavía. Fíjense que Pablo, cuando saluda en las epístolas, en sus cartas, el apóstol Pablo no dice: hola, soy Pablo, un hijo de Dios. ¿Saben lo que dice Pablo? Pablo, esclavo de Jesucristo. Pablo entendió que él no se pertenecía así. Sin embargo, hay muchas personas que creen que se pertenecen y hacen lo que quieren. El señorío de Cristo implica que Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor. Nadie ni nadie lo puede cuestionar. Ese es Él, el Señor. En tercer lugar, un elemento importantísimo que queda demostrado en un hecho tan sutil, pero a la vez tan revelador. Él no tan solo era el Mesías, era el Rey, era el Señor. Él también, todo lo sabía, Él también era el Dios creador. Y como Dios creador, sabía y respeta las mismas cosas que Él ha establecido. Es curioso porque la profecía hablaba de que Él vendría montado en un burrito, en un pollino, un asno pequeño en el cual nunca nadie se había sentado. Pero el creador de aquel asno sabía que el asno que está pequeño no se separa de su madre. Y Él toma a la asna y al pollino. Él conoce su creación. Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Señor, Él todo lo sabe y Él sustenta su creación, hermanos. Ese es Él. Yo te pregunto esta mañana, ¿sigues pensando que es alguien más en la historia? ¿Sigues pensando simplemente que es alguien que separa el antes y después en la historia? No. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Mesías que había de venir. Él es el único que puede salvar. Solo en Él encontramos salvación. Esa debería ser la meditación siempre en nuestras vidas. Sin embargo, encuentro que es un buen momento para tocar este pasaje precisamente en el tiempo en que estamos en vísperas de Semana Santa. Hermanos, ¿quién es Él para ti? Querido que nos visitas esta mañana, ¿quién es Él para ti? ¿Es tu Señor? ¿Lo consideras como tu Salvador? Este Rey, justo, soberano, entró en la ciudad de Jerusalén montado en un pollino. Los reyes en aquel entonces, cuando entraban victoriosos a las ciudades, entraban en caballos, en hermosos corceles. Pero cuando los reyes entraban en su ciudad para hacer una obra social, llamémoslo una actividad política, ellos iban montados en burritos. En esa oportunidad, Cristo Jesús entró a Jerusalén en humildad, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Pero ¿sabes una cosa? Él va a volver.
Y esa es la bendita esperanza que tenemos nosotros. Él va a volver, pero esta vez ya no va a volver en un pollino. No va a venir humilde. La Escritura dice que fuego en sus ojos y una espada sale de su boca, cabalgando en un caballo blanco. Ya no para dar paz, sino para traer justicia perdurable. Todavía tienes tiempo de recibir aquel humilde Mesías que vino a entregarse por tu pecado. Todavía tienes tiempo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Arrepiéntete y vuélvete a Él. Porque si no, Él va a volver, pero ya no como un humilde hombre montado en un pollino. Mientras tenga tiempo, arrepiéntete. No seas como el faraón, que cuando fue consultado en la plaga de las ranas, Moisés le dijo, en respuesta a la petición de Faraón de quitar las ranas, Moisés le pregunta a Faraón, ¿cuándo quieres que quite las ranas? La respuesta del Faraón fue, mañana. Él podría haberle dicho, Moisés, ahora. Pero no, él no quería en ese momento, quería mañana. Que tu corazón no sea como el de Faraón, querido, querida. Si oyes hoy la voz de Dios, arrepiéntete y vuélvete a Él. Puede no haber un mañana. ¿Quién es este? Hermanos, Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Oremos al Señor.